Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. ¿Cómo estáis? ¿Por qué mi pregunta? Veo mucho emocionado, enfocado en caminar, independientemente de lo que suceda más allá de su patio trasero. El patio trasero del vecino está en llamas, está lleno de plagas, pero miras ese patio y entiendes que tu vecino lo plantó, es reacondicionar lo que él mismo plantó. ¿Existe un riesgo para su patio trasero? Lo hay, porque si el fuego pierde el control, también podría golpear su patio trasero. Pero confías, sabes que tienes una buena pared, sabes que tus plantas están bien hidratadas, y confías en que todo eso, todo ese espacio, que es tu patio trasero, tiene una energía de amor y positiva y que seguramente eliminará cualquier chispa que pueda golpearte, y solo miras el patio del vecino. No te vuelves impasible a lo que estás viendo, pero en este punto de la caminata, cada uno está reacondicionando lo que has plantado con el tiempo. El momento presente es un momento muy interior, donde cada uno va subiendo sus propias sombras y sus propias flores, trazando así el camino que está conduciendo, cada uno, a la decisión tomada. ¿Qué decisión? La decisión de ascender o no. Así que cada uno de ustedes tiene un camino por delante, un largo camino todavía. ¿A qué hora caminas con facilidad? ¿Tienes mucha agua para refrescarte, para hidratar tu cuerpo? ¿Tienes hermosas sombras de árboles para aplacar el calor? ¿De vez en cuando un refugio para protegerte del frío? Es decir, un paseo tranquilo. Pero también tienes ciertos puntos en los que la caminata se vuelve difícil, obstáculos, pero en ningún momento deben considerarse insuperables. La fuerza, la fe, hace que sigas el camino y superes esos obstáculos, ya sean obstáculos físicos, obstáculos del alma o obstáculos corporales, sin importar el tipo. Hay una lección que aprender y cuando se aprende, pasa rápidamente más allá del obstáculo y la caminata continúa. ¿Cuál es la preocupación en este momento? Permanezca en el camino, porque este camino también tiene algunas variaciones, en las que en un momento de poca tensión, se puede confundir de qué manera, y en una gran encrucijada, elegir el camino equivocado y perder un buen rato. Así que el momento es enfoque, solo enfoque, enfoque en el camino que debe seguirse. Así que yo diría que esto es lo más importante que hay que hacer y debería quitarte todo el tiempo de tu mente. Por supuesto, entiendo que tienes una vida que vivir, todavía estás allí. Trabajan, cuidan de sus hogares, de sus hijos, de sus amigos, viven una vida. Pero en todo esto que he dicho, traduzca de la siguiente manera: cumple tus obligaciones mundanas, pero que no son la prioridad en este camino, que tienes tiempo para interiorizar y siempre encontrar el camino correcto a seguir cuando te encuentres con una bifurcación o una encrucijada. La respuesta no vendrá de nadie, la respuesta vendrá de tu corazón, la respuesta vendrá del grado de elevación que serás para decidir qué camino tomar. Por eso hablamos tanto que ellos se encargan de sus propios paseos. Si te obsesionas con el caminar de los demás, no encontrarás el camino correcto, porque la mente estará dividida, preocupada por encontrar el camino hacia el otro y la tuya termina siendo sin importancia. Es importante recordar esto: los grandes pioneros de su propio mundo fueron aquellos que siguieron sus propias intuiciones, y no se molestaron con aquellos que hablaron de que era una locura, que no tendrían éxito, simplemente creyeron lo que imaginaron, y salieron y exploraron su mundo. Y a partir de entonces, desde el primero que llegó allí, ¿cuántos otros vinieron después? Mucho. Y ahí está el mundo que construiste. Así que puedo decirles que el camino hacia la ascensión es la misma cosa. Es un camino para ser explorado, es un camino para ser encontrado, no está abierto con flechas, indicando el camino a seguir. No, es un camino completamente nuevo para ti. Sus almas nunca han caminado por este camino, así que necesitan refutarlo, necesitan encontrarlo.
Y cada alma que da un paso más allá, allana el camino para los que vienen después, los que no tienen tanta perseverancia, los que no tienen tanta sabiduría, los que no tienen tanto entendimiento, porque estás allanando el camino, y estás poniendo pequeñas señales, mostrando a dónde has ido, no solo para los que vienen después de ti, en cuanto a ustedes mismos. Porque a menudo estás en este camino y vuelves por N razones, y cuando regresas, nuevamente no sabes qué camino tomar. Pero cuando encuentran el letrero, recuerdan, he estado aquí, así que este es el camino correcto, así que para ti también acelera el proceso. Vuelves muchas veces en el camino, pero a medida que te vuelves a subir, llegas rápidamente a donde estabas, porque ya conoces la forma de llegar allí. Así que entiende, el camino es solitario, no hay forma de que alguien al lado adivine, porque el otro de al lado tiene su propio caminar, tiene su propia vibra y puede estar en el lugar equivocado en el camino para él, no para ti. Debería estar en otro punto, tal vez más tarde. Así que la caminata es solitaria, no dependas de nadie, no dependas de nosotros. No allanamos el camino para nadie. Estamos a un lado, dando fuerza, dando coraje, dando certeza del camino correcto, pero no mostramos el camino. La decisión de qué camino tomar es siempre tuya. Y con cada camino bien elegido, nuestra vibración a tu lado aumenta, haciendo que tu vibración aumente más y más, porque estás tomando buenas decisiones. Y al tomar buenas decisiones, el universo devuelve el resultado de esas buenas elecciones. Todo lo que recibes es una consecuencia de lo que practicas, de lo que emanas. Así que cuanto más estés en el camino correcto, pero estamos cerca, más aumentará tu vibración. No estamos allí haciendo nada, no estamos allí mostrando el camino o allanando el camino, solo estamos aumentando su vibración. Porque cuanto más alto vibras, más nos atraes, cuanto menos vibras, más nos alejas. Así es como funciona. Así que no dependas de nosotros para nada. Estaremos cada vez más cerca de ti, cuanto más vibres más fuerte, así es como actuamos. Así que si están vibrando fuertemente por la paz en su planeta, están vibrando amor incondicional por sus hermanos, nos estamos acercando cada vez más a ustedes. Y al aumentar su vibración, también producimos cambios en el planeta, porque nuestra energía causa cambios. ¿Puedes ver que todo depende mucho de lo que emanas? Si todo el planeta emana miedo por lo que está sucediendo, estamos lejos de cada uno, porque el miedo es el sentimiento más poderoso para alejarnos de ustedes. Ahora, si vibras fe, vibras confianza en tus propios caminares, olvidando lo que se está emanando allá afuera, en el patio del vecino, estamos contigo, vibrando cada vez más fuerte. Y entonces sí, podemos interferir con la energía del planeta, podemos cambiar esa línea de tiempo. Pero ella es totalmente dependiente de la humanidad. En este punto se dio la carta final. Podemos decir que esta era la carta bajo la manga que tenían. Desafortunadamente, es una tarjeta inteligente, porque pueden meterse con todo el planeta. Porque a pesar de que el vecino a menudo está lejos, el humo en su patio trasero llegará a la casa de todos, de una forma u otra. Así que es una carta de desesperación, y que saben que es la carta final, que si esta carta pierden, se acabó, no les queda nada que hacer contra ti. Pero en este momento, están ganando porque el miedo está inflamado en el planeta, el juicio está inflamado en el planeta, las mentiras están inflamadas en el planeta. Y la humanidad, muchos son apáticos, simplemente absorben, no hacen nada. Todos los cambios que estamos pidiendo es que la humanidad despierte, es para que todos en este planeta se pongan de pie y se den cuenta de que necesitan dejar de vibrar la guerra. Necesitas vibrar el amor, sin importar quién. ¿Necesitas vibrar el amor? Paz no es una palabra fuerte, paz es solo una palabra. Necesitas amor para vibrar. Y si cada habitante de este planeta vibra amor,
sofocarás todo esto que está sucediendo, y entonces no habrá nada más que no puedas anular. Pero todo depende de la humanidad, de lo que la humanidad está eligiendo vivir en este momento: miedo, intolerancia, juicio, ira, odio, temor, los peores sentimientos que cualquiera puede sentir, para que al menos continúen sus caminatas solitarias, despejando el camino, para que más y más, que todavía tenían miedo de enfrentar el camino, vean la luz, vean las señales y piensen: alguien ha pasado por aquí, así que este es el camino. Voy a seguirlo. Y de esta manera podrás cambiar el planeta. No es un trabajo rápido, no es un trabajo fácil, pero si no lo haces, entonces diremos que la humanidad realmente se está moviendo hacia consecuencias muy desastrosas. Así que dejen que cada uno de ustedes haga su parte, trillón de su caminar solitario, pero eso seguro, este caminar está iluminando el camino de muchos que vendrán después. Y cuando llegues al final del camino, puedes decir: hice mi parte, ayudé a muchos a seguir el camino que seguí. Y eso será muy importante, porque serás tú quien ayudará a los que vengan después. Cada uno de ustedes atraerá por el camino recorrido a las personas de la misma vibración, las almas similares de caminar. Y serán atraídos en tu camino e irán allí con confianza, porque saben que ya has caminado y ya has llegado allí, y pones las planchas para que no se pierdan más. Este es vuestro papel, pilares de luz. No mires el patio trasero del vecino, olvida que el patio trasero del vecino está en llamas. Quédate en tu patio confiando: siempre que esté afuera, el mundo se caerá, pero tú caerás de pie. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.